consideré que era extraño encontrar a un individuo con la cara de otro. Los azares del viaje me revelaban, quizá, que había varios ejemplares de una misma cara perdidos por el mundo. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Detengámonos en uno de ellos, Adolfo Bioy Casares. Nació en 1914 y murió en 1999 en Buenos Aires. Era un chico bien de las clases acomodadas de la Argentina. Fue deportista, jugó al fútbol, al tenis y al rugby, y viajó por todo el mundo. Fue amigo íntimo del escritor Jorge Luis Borges y marido de Silvina Ocampo, también escritora. Escribió historias de amor y policiales, y muchos de ellos se superponen con elementos de la literatura fantástica. Por eso es reconocido como uno de los más importantes escritores del género fantástico. Escribió novelas y ensayos, pero hoy vamos a analizar sus cuentos. Hubiera podido bajar sin que el desconocido lo notara, pero su plan era mejor. Siguió hasta la cervecería Palermo. Después, sin darse vuelta, dobló hacia el norte. Siguió el paredón de la penitenciaría, entró en los jardines. Creía proceder con tranquilidad, pero antes de llegar al puesto de guardia, arrojó un cigarrillo que había encendido poco antes. Tuvo un diálogo nada memorable con un empleado en mangas de camisa. El guardiacárceles lo acompañó hasta la celda 273. Las 12 figuras del mundo. H. Bustos Domecq. Es el seudónimo que utilizaron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges para firmar sus obras en colaboración. En el libro 6 problemas para don Isidro Parodi, el protagonista es encarcelado injustamente. Varias personas van a visitarlo y le cuentan historias con enigmas. Ellos saben que don Isidro Parodi siempre puede resolver sus casos. Bioy Casares y Borges también escribieron juntos el guión de la película Invasión, y ellos dos, junto con Silvina Ocampo, hicieron una antología de cuentos fantásticos. Todos los días parecían el mismo. Era como si el tiempo se detuviera todas las noches. Era como si viviesen en una tragedia que se interrumpiera siempre al fin del primer acto. El perjurio de la nieve. Adolfo Bioy Casares. Escribió cuentos que combinan el género fantástico y el policial. En El perjurio de la nieve, entre los enigmas por descubrir, está el saber qué pasa en la casa del señor Vermeeren. ¿Por qué vive con sus hijas y empleados como si la casa donde habitan se hubiera detenido en el tiempo? ¿Por qué repite una y otra vez la misma rutina? ¿Por qué muere su hija Lucía? ¿Por qué muere el poeta Emilio Oribe, que estuvo de visita en el velorio? ¿Y si el señor Vermeeren detuvo el paso del tiempo? Si el señor Vermeeren detuvo el tiempo, el enigma se resuelve en la lógica del género fantástico. En la realidad es imposible hacer que el tiempo se detenga. Pero desde la órbita del género policial, la pregunta sería: ¿quién mató a Emilio Oribe? Tiempo y muerte son obsesiones que aparecen en los cuentos de Adolfo Bioy Casares. Usted me disculpará. Yo hablo con la franqueza de una motocicleta. Estoy aquí por indicación de Gervasio Montenegro. Dejo constancia. No creo y no creeré que un encarcelado es persona indicada para resolver enigmas policiales. El dios de los toros. H. Bustos Domecq. Muchos de sus cuentos nos hacen pensar que una cosa es, a la vez, su opuesto, como la imaginación y la razón, el amor o el odio, y el preso o el detective. Estos ejemplos nos ayudan a pensar en una de las claves de lectura para los cuentos de Bioy Casares: poner en contacto lo que suponemos tendría que ir por caminos en paralelo. Alguna vez, Borges dijo que las narraciones de Bioy eran imaginaciones razonadas. Dos palabras que habitualmente suelen ir separadas, como si la imaginación y la razón no pudieran convivir.
La explicación es evidente. En varios mundos casi iguales, varios capitanes Morris salieron un día a probar aeroplanos. Nuestro Morris se fugó al Uruguay o al Brasil. Otro, que salió de otro Buenos Aires, hizo unos pases con su aeroplano y se encontró en el Buenos Aires de otro mundo. La trama celeste. Adolfo Bioy Casares. Otra de las claves de lectura de sus cuentos es la narración enmarcada. Una narración enmarcada es una narración dentro de otra. Este tipo de narraciones nos hacen dudar de quién contó la historia y de si esa historia es la que realmente pasó. En La trama celeste, alguien transcribe unas cuantas páginas escritas a máquina que se titulan Las aventuras del capitán Morris. A su vez, quien cuenta esas aventuras es el doctor Carlos Alberto Servián, quien por su parte las escuchó del capitán llamado Irineo Morris. Morris es un piloto de avión que hace un vuelo para probar una nueva máquina. Se desmaya durante el vuelo y cuando se despierta, nadie cree que él es quien dice ser. Morris vuelve a hacer las pruebas de avión y vuelve a desmayarse. Cuando despierta, pareciera volver a la normalidad, pero no. ¿Qué pasó entre cada despegue y aterrizaje? Zumbó un moscardón. Durante algunos segundos, creyó que dormía la siesta en el campo. Después supo que estaba herido, que estaba detenido, que estaba en el hospital militar. Nada de esto le sorprendió, pero todavía tardó un rato en recordar el accidente. Al recordarlo tuvo la verdadera sorpresa. No comprendía cómo había perdido el conocimiento. Sin embargo, no lo perdió una sola vez. De esto hablaré más adelante. La trama celeste. Adolfo Bioy Casares. Además de las aventuras del aviador, en La trama celeste se cuenta cómo se hace para narrar una historia, como si fuera la trama de una trama. Podemos comparar una trama con un tejido, con el cruce de diferentes líneas que arman un orden específico. Supone una introducción, un conflicto o nudo y un desenlace. También permite pensar que el orden de la historia puede ser diferente del orden cronológico. Una trama puede empezar por el medio o terminar en el principio. A veces parece que va a decirme todo, pero de pronto se calla, como si no se atreviera. Vaya uno a saber qué le pasó, pero ha cambiado. Me aborrece. El pobre no puede evitarlo, aunque por bondad de alma y compasión quiera disimular. Moscas y arañas. Adolfo Bioy Casares. Muchos de sus cuentos aluden a situaciones cotidianas, pero a la vez sus palabras pueden tener sentidos diferentes. Pueden engañarnos. El engaño y el desengaño también son parte de las historias de amor, como sucede en el cuento Moscas y arañas, donde una pareja de recién casados se muda a una casa y como les queda grande, deciden alquilar una habitación. Poco a poco, el hombre empieza a tener sueños donde su mujer lo engaña con otros. Pero resulta que esos sueños son un engaño ideado por una inquilina que se los ha transmitido para que dude de su mujer. El título adelanta lo que pasa con esos sueños. Funcionan como una red, como la que teje una araña para atrapar al soñador como si fuera una mosca. Aún en los relatos fantásticos, encontramos personajes en cuya realidad irresistiblemente creemos. Nos atrae en ellos, como en la gente de carne y hueso, una sutil amalgama de elementos conocidos y de misterioso destino. Prólogo a la antología de la literatura fantástica. Adolfo Bioy Casares. Era un chico bien de las clases acomodadas de la Argentina. Escribió historias de amor y policiales, muchos como cuentos del género fantástico. Con Jorge Luis Borges se dedicó al género policial, firmando como H. Bustos Domecq. Y ellos dos, junto con Silvina Ocampo, hicieron una antología de cuentos fantásticos. Las obsesiones de los cuentos de Bioy Casares son la muerte y el tiempo, como podemos leer en El perjurio de la nieve. Otra clave de lectura es la narración enmarcada, cuando una historia contiene otra historia dentro, o cuando alguien cuenta algo que le contaron. Eso pasa en el cuento La trama celeste. Muchos de sus cuentos reflexionan sobre cómo se narra una historia. Alguna vez Bioy Casares dijo que el lector se parecía a las personas que miran televisión y que se levantan todo el tiempo.
y que la manera de atraerlo era con sus imaginaciones razonadas.